hoy teníamos una charla presencial de Xavi Vendrell. El pobre Xavi tiene COVID, y entonces pues no ha podido desplazarse hasta aquí, y por eso tenemos hoy la videoconferencia. Hemos estado mirando para que realmente pues pudiese dar la charla. Ha hecho, bueno, pues la verdad es que le apetecía muchísimo estar aquí con nosotros y poder luego estar hablando, comentando y debatiendo, y bueno, pues a lo mejor tendremos que buscar otro momento para tener esa charla un poquito más adelante, ¿no? Presencial, digo. Hoy la vamos a tener online. Xavi Vendrell es un arquitecto de Barcelona que tiene una obra bastante interesante. Trabaja sobre todo en obra pública, pero también obra privada, y vinculado a mucho de su trabajo a las Olimpiadas del 92, Pabellón de la Marbella, y un montón de trabajo suyo que podéis rastrear. Tiene premios, tiene una obra realmente, yo creo que muy interesante. Y él se va ya hace 20 años, ¿no, Xavi? Se va hace 20 años. Sí, 22 o 23. Sí, a colaborar, a ser docente, a ser profesor de Rural Studio, que es de lo que hoy viene a hablar. Esta es la primera charla de pedagogías posibles. La primera de un total de 4 en este primer cuatrimestre. Hoy tenemos la suya. La semana que viene estará Julián Salas, que nos va a hablar de todo su trabajo y de sus publicaciones, pero también de su labor docente vinculado a temas de ayuda y colaboración. En la semana siguiente, el día 16, estará Toni Gironès para contarnos lo que ha ido desarrollando hace años en los primeros cursos de la Escuela de Reus, y últimamente en los últimos años de la Escuela de Reus. Y la semana siguiente tendremos a Joan Méndez Ribeiro para hablarnos de la Escuela de Coimbra, y sobre todo de la colaboración, más que de la colaboración, del análisis que se realiza del proyecto en la Escuela de Coimbra, vinculado a temas muy concretos y también vinculado a la economía y a ciertas acciones que son realmente muy importantes. Es el primer cuatrimestre. En el siguiente cuatrimestre tendremos más charlas que miraremos cómo hacerlas, porque buena parte de esas charlas corresponden a personas que están en otro hemisferio, y veremos cómo realizarlas, ¿no? Pero la intención es hablar de la Escuela de Talca, hablar de Ciudad Abierta en Valparaíso, traernos a algunas de las personas que han estado en contacto con Max Vila o con Tomás Maldonado en la Escuela de UL. Bueno, traernos de alguna forma a una serie de personas que nos hablen de ciertas pedagogías que nos pueden interesar bastante. Vinculadas a esas pedagogías, hay una publicación que ha hecho Beatriz Colomina que os recomiendo que miréis, que se llaman Pedagogías Radicales, que antes también teníamos en la página, y que la página, si alguien la encuentra en este momento, pues que avise, porque creo que la han mutilado y ha desaparecido, ¿no? Ese interés para que también veáis las publicaciones lo queremos tener en todo. Por eso afuera hemos montado esas mesas con las publicaciones que de alguna forma tienen algo que ver con Rural Studio. En concreto, bueno, Xavi, ahí no las puedes ver. Bueno, están los 3 libros de los que hemos estado hablando, los 3 para que los podáis ver, y los vuelvo a poner en las mesas ahí afuera, ¿no? El primero de ellos es este, y el segundo es este. Son libros que fundamentalmente, tal y como comentaba ayer Xavi, hablan más desde la
desde el espíritu de Rural Studio y desde la imagen, en el último ya se incorporan planos y se incorporan documentación para poder analizar correctamente los proyectos. Rural Studio nace en el 93, si no me equivoco. Esos son los datos así que aparecen normalmente. Y con una persona como muy concreta que se llama Bob Beck, que hasta que fallece, pues es quien dirige de una forma, yo creo que diríamos que personal, ¿no? Es decir, con mucha presencia de lo que de su fuerza y de lo que él plantea para avanzar dentro de este proyecto educativo y colaborativo tan importante como es Rural Studio. Es importante en el mundo y es importante especialmente en Estados Unidos, ¿no? Donde realmente es una rareza, porque otro tipo de colaboraciones desde la docencia con la sociedad sí que aparecen en otro tipo de lugares, ¿no? Xavi lleva de una forma constante desde el año, desde hace más de 20 años, lo que decía él, 22 años más o menos, lleva como docente en Rural Studio y durante una serie de años es el director de Rural Studio casi hasta el COVID, ¿no? Más o menos hasta el 2018 son 2 o 3 años en que él es el director de Rural Studio. Nos va a contar, lo que hemos ido viendo es que nos va a contar lo que pueda. Es decir, son 45 minutos más o menos lo que hemos ido hablando, fundamentalmente porque lo que queremos es que preguntéis, ¿no? Es decir, que haya un diálogo al final de la charla. Y yo, sin más, si te parece bien, Xavi, pues te dejo ya con nuestra gente, ¿vale? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, espero que me podáis oír bien. Gracias a la escuela por la invitación. Gracias, Carlos, por invitarme. Lástima que eso del COVID no me haya dejado en Barcelona, porque me apetecía muchísimo pues charlar más contigo, tomarse un vinito y la buena comida que seguro que tenéis por aquí. Intentaré hacer una pincelada de lo que es el Rural Studio y sobre todo un poco cómo funciona a nivel pedagógico dentro de la Escuela de Arquitectura y el lugar y dónde estamos, porque esas dos cosas son muy importantes y no se ven en los libros o en las publicaciones, que sí, que salen fotos de los edificios que el Rural Studio ha hecho. Entonces, con este título que dice Born and Raised in Hell County, Rural Studio 28, Rural Studio tiene 28 años de vida, pero aquí hay una cosa muy importante para hacer trabajo comunitario, que es que el Rural Studio, y yo creo que fue una de las grandes ideas de Sam Moby, encontrar este lugar en el que él empezó a trabajar con lo que se llama Rural Studio. Se llama Rural Studio porque la clase de proyectos en Estados Unidos se llama Studio, y entonces para identificarlo de los que se hacían en la Universidad de Auburn, se llamaba el Rural Studio. Pero el Rural Studio tiene una historia muy compleja, con muchos errores que han servido para mejorar, pero lo que es importante es que esto de haber nacido en un lugar, quedarse allí y crecer, ahora el Rural Studio es parte de la comunidad. Y esto yo creo que es un tema muy importante para lo que al final el Rural Studio ha hecho, no solo en calidad arquitectónica de los proyectos, pero también en la calidad para ayudar a estas comunidades desfavorecidas. Todas estas fotos que veis aquí, lo digo muy rápido, hay mucha gente que no entiende aún, es estos edificios que veis por aquí, que hay casas, estaciones de bomberos, iglesias, cosas diversas, están diseñados y construidos por los alumnos. No hay un constructor que los construye, no hay un arquitecto que los diseña, son los alumnos en equipos que los diseñan y los construyen. Esto es el principio de curso, se empieza normalmente en mediados de agosto, por allí arriba a la izquierda estoy yo,
poquito más llenito. En el sur se come demasiado y todo es grasoso, así que... Pero estos son los alumnos de distintos cursos que ahora explicaré un poco, muy contentos para empezar el curso. Pero para que entendáis un poco, primero, en Estados Unidos, para ser arquitecto, no es como aquí en España, que tú vas a una escuela de arquitectura, los programas han ido cambiando desde que yo estudié ahora, pero bueno, cuando tú terminas y tienes el título de arquitecto, que lo da el Estado y está firmado por el rey de España, tú te vas al colegio y te colegias y ya avisar, como loco, todos visamos mucho, ¿no? En Estados Unidos, la universidad no te da un título para que tú seas el arquitecto con licencia, te da un título para que tú puedas luego hacer el proceso de tener licencia. Entonces hay muchos caminos para llegar a esto. El final del camino, que es el común, es 3 años trabajando en un despacho profesional que tengan licencia. Y esto no quiere decir ir a trabajar y cobrar, sino hacer ciertas horas de ciertas cosas, etcétera, etcétera. Es un proceso bastante complejo. Y luego, a partir de aquí, hacer 7 exámenes. Cuando pasas todo esto, puedes ir y ya puedes visar tus proyectos. Pero esto lo controla la profesión. Hay una entidad, la NRCCC, no sé qué, que es lo que controla la profesión. Entonces, lo que te dan las escuelas es un título que te permite, profesional, que te permite luego acceder a este proceso. El más rápido son 5 años de un bachelor de arquitectura profesional, con lo cual luego puedes acceder. Luego hay másters, etcétera, etcétera. Entonces, el programa nuestro, y es bastante parecido más o menos en muchas universidades, los 2 primeros años los estudiantes están en el campus, hacen todos los cursos obligatorios, etcétera, etcétera. Luego, en el tercer año, es el año que le llamamos de opciones, de viajar, de explorar, de investigar, de descubrir. Esto está un poco anticuado porque había un programa en Roma que ya no está, lo hacemos ahora en Barcelona. Hay uno en Dinamarca, el Rural Studio, el Urban Studio, el American Studio, quiere decir quedarse en Auburn, o Interior Studio. Y esto es solo por un trimestre. Y luego, es decir, que un alumno puede ir en el otoño en el Rural Studio y luego en la primavera en Dinamarca, o al revés, etcétera, etcétera. Y el cuarto curso, todos vuelven al campus, siguen todos los cursos obligatorios, y el último año, que es el año de tesis, entonces esta tesis no es como un proyecto final de carrera, pero podríamos decirlo así, pues una posibilidad es el Rural Studio, el Urban Studio que se hace en Birmingham, el quedarse en Auburn, o tenemos unos programas de intercambio que actualmente los que funcionan son Barcelona y Nueva Zelanda. Entonces, para que entendáis un poco lo que pasa en un año académico en el Rural Studio, tenemos en 2 grupos de entre 10, ahora quizás son 8 a 15 estudiantes durante un semestre, que son 2 meses y medio, y otros 10, 15 estudiantes en el siguiente semestre, en el otoño, en la primavera, y entre todos estos estudiantes, esto es lo más difícil en el Rural Studio, el profesor de tercero, que con 2 grupos de estos 10, 15 estudiantes, diseñar algo y construirlo y tener un proyecto más o menos coherente. Casi todos los proyectos más conocidos que vosotros habéis visto o veréis son del proyecto de quinto año, el proyecto de tesis, donde en grupos de 4, normalmente tenemos 2, 3 grupos de 4 estudiantes, diseñan y luego construyen su proyecto. Normalmente, para hacerlo así ahora fácil, durante el año académico diseñan, a partir de que finaliza el año académico, más o menos cuando se le da el visto bueno que pueden empezar a construir, empieza el proceso de construcción, que dura entre 1 y 1 año y medio, depende. Y estos son los alumnos que les llamamos supertesis o sobras, leftovers,
que son los estudiantes que ya no son propiamente estudiantes, porque ya se han graduado, pero que están aún construyendo el... Y esto que pone aquí de Oak Ridge, esto ya no existe, así que nos olvidamos. Un poco muy rápido, y no vamos a entrar en esto, pero es una escuela realmente profesional que prepara alumnos en general para ir a trabajar a despachos, de estos grandes despachos americanos, con un énfasis en diseño y en tecnología. Y ya como veis, la parte teórica o de historia es mucho más pequeña. Yo daba clase antes en UIC en Chicago. Esto sobre todo la parte azul de teoría era mucho más grande que la parte de tecnología. Si os vais a Princeton o a Harvard, cada escuela tiene un cierto margen de transformar los programas a partir de sus intereses. Bueno, si en un momento tenéis una pregunta, gritar, yo intento contestarla. Este es Sam Mobby, el edificio que se ve detrás, así con parches, es la Escuela de Arquitectura. Sam Mobby fue el profesor de la escuela que empezó el Rural Studio. Y su idea, él venía del mundo del arte, él, antes de ser arquitecto había estudiado pintura y escultura, por lo tanto una persona que estaba acostumbrada a hacer cosas con las manos. Y claro, de la diferencia entre un boceto o la pintura final no es tan grande como un sketch y un edificio. Entonces él decía que había dos cosas que los alumnos nunca aprendían en una escuela de arquitectura. Una era construir con las manos, pensar cómo se construyen las cosas, porque si eso se hace, los diseños cambian. Y en realidad los alumnos, aparte de diseñar el edificio, diseñan cómo se construye. Cuando tú dices, bueno, con los medios que uno tiene, es decir, si tú tienes un martillo y clavos, pues puedes hacer ciertas cosas. Si tienes un martillo, clavos y una sierra, ya puedes cortar. Entonces, esto cambia. Si no puedes cortar, las piezas son la excepción. Si se las puedes cortar. ¿Cuánto pesa una viga que tú quieres poner? Bueno, pues si pesan muchos kilos, entre 2 no se puede, serán 5, ¿no? Entonces, pensar cómo tú mismo lo vas a construir, porque esto afecta a la manera de pensar el diseño. Y la otra vertiente era que decía que los arquitectos no tenían una conciencia social del papel que ellos pueden desempeñar en las comunidades desfavorecidas, porque el arquitecto o el diseño tenía que ser accesible a todos, tanto ricos como pobres. Hay otras profesiones que quizá tienen más esta conciencia. Un doctor, además es más fácil, se puede ir a un sitio y al final con el aparato de auscultar unas pastillitas y 4 cosas puede hacer mucho más trabajo. Los arquitectos es quizá un poco más complejo, pero al menos darse cuenta del poder y de lo que podíamos llegar a intervenir y a mejorar la calidad de vida de las sociedades o de las comunidades desfavorecidas. Esto es un plano muy feote sacado de Google, pero para que sepáis dónde está. ¿Veis mi cursor por aquí? Sí. Vale. Esto es Alabama, es un estado del sur. Al lado tiene Mississippi, al lado tiene por el sur Florida y Georgia. A Mississippi, el estado más pobre de Estados Unidos. El segundo es Alabama, que es este de aquí. Y aquí es donde está el Rural Studio. Es un típico estado sureño, con todo lo que esto significa, tanto razones de clima, culturales e históricos. Estados Unidos, aunque la gente no lo sepa, es un país que hay mucha pobreza. Casi un 15% de gente en Estados Unidos vive por el debajo del nivel de pobreza. En Alabama, que es el siguiente dibujo, el tanto por ciento es de un 18%, y en Hell County, que es donde está el Rural Studio, llega a casi el 28%. Estos datos pueden haber cambiado, esto es de hace unos años, pero para que os imaginéis el nivel de pobreza en una población mayoritariamente negra. Gente, no hay homeless, pero gente vive en casas que
que son eso, que no tienen muchas condiciones de habitabilidad. Veréis en muchas fotos que siempre hay coches viejos y aparatos electrónicos viejos. No se tiran, en realidad se guardan para ir cambiándoles piezas. Es decir, que uno se compra un coche nuevo, pero tiene los viejos allí para ir pudiéndole cambiar piezas. Un lugar donde la religión está muy, muy presente. Un lugar que no se ha recuperado del crack del 29. Esto es un mapa geológico de Alabama. En la zona donde está el Rural Studio se llama el Black Belt, el cinturón negro. Y no es porque haya muchos negros, sí que los hay muchos negros, mayoritariamente la población es negra, sino porque el terreno, la tierra era negra. Esto de aquí que veis aquí es esta zona geológica de esta tierra negra, que era muy rica para el cultivo del algodón, pero con el mal uso de la tierra ahora ya no es negra, ahora es roja, es pura arcilla. Un sitio que nunca se ha recuperado del crack económico, uno porque el algodón desapareció, ya no se cultiva, y el crack del 29 que afectó tanto a la población negra como a la población blanca, muy bien documentado con las fotos de Walker Evans. Es un sitio que no ha cambiado muchísimo. Esta es una foto de Walker Evans del 36, me parece. Mira, esta es la calle principal del pueblo de al lado del Rural Studio. El Rural Studio está en un pueblo de 180 habitantes, es decir, que no podemos vivir allí porque no hay nada. Vivimos en un pueblo al lado de unas 10 millas, que está exactamente igual si le cambias los coches, pero incluso aquí puedes ver que hay mucha actividad en las calles. Y esto es ahora. Los coches han cambiado, pero los edificios son los mismos, los aparadores de las tiendas son los mismos, han perdido algunas de estas marquesinas que antes había, pero es exactamente igual. La una riqueza que hay ahora es ganado, es un sitio donde llueve mucho, entonces crece pasto, pues sueltas una vaca y puedes tener algo de economía. Y luego una cosa que es relativamente moderna, que es el catfish, es un pescado de agua dulce rastrero que va por el fondo del agua. Entonces, como el suelo es arcilla, haces un agujero, llenas de agua, tiras los peces y se pueden criar este pescado, que es un pescado muy, la verdad, muy soso, pero bueno. Un lugar donde la arquitectura, tanto la arquitectura de los ricos, la arquitectura tradicional de la época de la esclavitud, tiene una presencia de la cual uno puede aprender, pero también una arquitectura vernacular de la gente pobre, de la agraria, con una riqueza impresionante, donde los estudiantes aprenden. El sistema de construir sigue siendo el mismo, todo prácticamente se construye en madera. Este es un edificio impresionante de guardar grano para las vacas, y aquí debajo incluso tenían un sitio donde se podían atar y si el ganado queda cobijado. Un sitio que hay una tradición, no diría tanto de reciclar. El Rural Studio a veces se conoce que reciclaban mucho. No, utilizas lo que tienes. Entonces, nada se tira, como lo de los coches, como lo de los tractores, etcétera, etcétera. Estas son las mujeres de Mason's Bend, que con las ropas usadas hacen unos quilts, como unas almohadas que son increíblemente bonitos. Esta gente no ha visto nunca un museo, ni ha visitado un cuadro de Mondrian, Paul Klee, Kandinsky, lo que sea, y hacen unas verdaderas maravillas. Hace muchos, bueno, 15, 20 años, 15, el Whitney Museum hizo una exposición de sus quilts. Esto les ha dado bastante fama y ahora sobreviven vendiendo estos quilts que ahora valen un pastón y me parece fantástico. Gente como Amos Kennedy, que él dice, yo no soy un artista, soy un provocador y hago pósters, y entonces hace estas cosas.
Este de aquí es uno de mis favoritos. Supongo que no hace falta traducirlo, ya todo lo podéis traducir, que me parece impresionante. Evidentemente, todas estas cosas que él dice, allí solo la puedes decir si tú eres negro. Pero gente que colabora con el estudio, hacíamos con él los pósters ahora se ha mudado a Detroit, para las conferencias o para los anuncios que hacíamos, o Charlie Lucas, que es un escultor o un artista que a partir de estas piezas, sobre todo de tractores y maquinaria agrícola antigua abandonada, fabrica estas esculturas que parecen que se muevan, no se mueven, están quietecitas, ¿no? Pero hay esta tradición de usar lo que uno tiene. Este también es Charlie Lucas trabajando con nuestros alumnos, hicieron una vaca. También hay un personaje muy importante que es William Christian Berry, que era un escultor que luego se hizo mucho más famoso como fotógrafo porque documentaba edificios de esta manera muy plana. La fotografía de la derecha es nuestra escuela de arquitectura, la de la izquierda es la Green Barn, que es un edificio que fotógrafos de todo el mundo vienen en peregrinación allí solo para verlo, y que él lo documentaba para luego hacer sus dibujos y sus interpretaciones con unas esculturas que hacía de la arquitectura esta vernacular. O más modernamente, Tim Horsley, que aparte es un fotógrafo muy bueno de arquitectura, que ha documentado toda la historia del Rural Studio, pero que allí va y también trabaja explicando un poco lo frágil que es el paisaje, bueno, y las cosas que pasan en un sitio donde pues puede venir un tornado y se te lleva lo que hay, etcétera, etcétera. Las tormentas son muy fuertes, etcétera. Un sitio, evidentemente, si conocéis un poco la historia reciente de los Estados Unidos, estos son los años 60, tres ciudades, Birmingham, que es la más grande, Montgomery, la capital, y Selma, escenarios de eventos muy importantes durante la lucha de los derechos civiles. El movimiento de derechos civiles empezó en las zonas rurales de Estados Unidos porque era más fácil del sur, porque era más difícil de controlar que en las zonas urbanas. En una ciudad te reúnes un grupo enseguida y los ves andando por la calle y enseguida se nota. En las zonas rurales las cosas eran más posibles, y también explica un poco, aquí está Newborn en Greensboro, que es donde estamos, digamos, y Auburn, que está al otro lado del estado. Yo creo que esto fue una cosa súper importante también, porque si la universidad, la administración de la universidad se entera de lo que los estudiantes están haciendo allí, subidos en escaleras, cortando troncos, etcétera, etcétera, hubiesen cerrado el Rural Studio en 3 días porque las universidades americanas tienen miedo a que sean demandadas, etcétera, etcétera, si un estudiante se hace daño, etcétera. Entonces, esta desconexión entre el campus principal y el Rural Studio al principio fue buena por la libertad que tuvieron de hacer lo que querían hacer. Hablando de esto de los derechos de civiles, y una cosa muy importante, el que somos parte de la comunidad nos conoce, nosotros conocemos la comunidad, colaboramos con ello e intentamos entender cuáles son las necesidades, que en el fondo si somos parte de la comunidad, sus necesidades también son las nuestras. Esta es Teresa Barros, en el 29 de julio del 65, cuando la detuvieron varias veces. Esta es una foto más reciente de ella. El Rural Studio es un proyecto que luego enseñaré. Su madre escondió a Martin Luther King justo una semana antes de que lo asesinaran en Memphis, Tennessee, que está relativamente cerca. Y entonces ella quiso, a partir de todos estos hechos, hacer un museo de la memoria que luego veremos. Pero también hay Frances Sullivan, la señora que maneja la estación de correos, GB, que tiene una pequeña tiendecita que puedes comprar 4 cosas, o este señor de aquí, Bobby Scott, que nos cocina y hace unas barbacoas cuando hacemos celebraciones en Rural Studio. Conocer a la gente y que la gente tenga confianza en Rural Studio ha sido lo que ha permitido al final desarrollar muchos de los proyectos que veréis. Porque detrás de todo esto al final no hay, sí, se transforma, nosotros siempre decimos que tenemos la suerte de transformar
en arquitectura, en algo visible, cosas que no se ven en la comunidad. Esto es Downtown Newborn, este pueblo de 180 habitantes donde estamos. Esto es se llama la Red Barn, que es la escuela de arquitectura. Esto es un almacén donde guardamos cosas. Y al lado hay la post office y esta pequeña tiendecita que también tiene un surtidor de gasolina. Como veis en esta foto de abajo, que es de los años 50, me imagino, había más edificios, es decir, que cada vez hay menos edificios. Esto es la misma carretera, visto este edificio de aquí es la Red Barn. Esta está vista viniendo desde el norte y esta visión es desde el sur. Aquí es donde trabajamos, donde viene mucha gente, donde hacemos reviews con los alumnos. Hay un proceso ahora muy riguroso. Tenemos suerte que hay muchos visitantes. Este es Glenn Marcotte en una visita que nos hizo. Pero que tenemos esta suerte de compartir lo que hacemos y de recibir feedback con gente que le interesa lo que se hace. Todos los proyectos del Rural Studio están hechos en un círculo más o menos de unas 25 millas. Esto tiene muchas razones, las dos más importantes. Uno es si te hace desplazar mucho tiempo conduciendo, al final ir y volver cada día. Los alumnos viven en Newborn o Greensboro. Los de tercero viven en Newborn, los de quinto viven en Greensboro. No tendría mucho sentido, tendríamos más tiempo. Y luego porque cuanto más actuaciones vas haciendo en la comunidad, más impacto puedes hacer en la comunidad, en una comunidad que necesita muchas cosas. Bueno, esto es un poco para entender un poco el lugar y entender un poco cómo funciona a nivel pedagógico o de diario. Ahora iré volando un poquito. El Rural Studio tiene más de 200 proyectos, algunos que han sido un fracaso, pero que realmente han servido al Rural Studio para aprender. Y una cosa que quería comentar, que se me olvidaba antes, para mí, yo estuve de profesor en Barcelona durante 10 años y luego estuve también en Chicago durante otros años. Entonces, muy distinto cuando tú das clase, yo básicamente doy clase de proyectos, en que lo importante para el alumno, para mí, es lo que aprende. El resultado del proyecto, al final, es lo de menos, si el alumno ha aprendido. Y a veces aprende mucho más con un proyecto que a lo mejor no es tan bueno, pero ves que el alumno ha aprendido. La gran dificultad, al menos para mí en el Rural Studio, es que los proyectos que se hacen, sí es el instrumento para que el alumno aprenda, pero al final se van a construir, con lo cual quieres que el proyecto esté bien, que además dure, esté construido, bien solucionado, etcétera, etcétera. Entonces, es siempre como esta lucha o este equilibrio entre conseguir una cosa que al final esté bien. Es decir, un estudiante de medicina aprendiese a operar con una persona viva, lo importante es que no se muera en medio de la operación, ¿no? Que sea. Entonces, esto para mí siempre ha sido un poco la gran dificultad de dar clases en el Rural Studio. Este es el primer proyecto que el Rural Studio hizo. Empezó haciendo viviendas y luego, si hay tiempo, hablaremos un poquito del tema de la vivienda. Son viviendas muy precarias. Esto es Alberta y Brian Shepard, que fue la primera casa que Sam Mobby les construyó. Ellos tenían dudas que un señor alto, gordo y blanco les iba a construir una casa, y a mí negro, que no me ha ayudado nada en mi vida. Y esto fue lo que empezó a hacer esta relación con la comunidad y la confianza en el Rural Studio. Se construyó primero esta casa, que es la Hay Bale, una casa construida con balas de paja, donde podéis ver un poco ya la tradición que habéis visto en estas fotos, el porche como elemento importante en la vida del sur. Y esto es la Smoke House, allí la gente pesca durante la época de pesca, ahuma el pescado y así lo puede guardar. Esto es la construcción de la casa con las balas de paja. El señor tenía miedo que la vaca
se le iba a comer la casa. En realidad, la vaca no se lo ha comido, pero el tiempo sí que se la está comiendo, porque cuando haces a veces inventos que no son propiamente técnicas normales de construcción, pues el mantenimiento y deterioro siempre es un poco más complejo. Pero una de las cosas que siempre se aprende es ver cómo la gente vive, cómo se utiliza el porche, que es este elemento súper importante en la arquitectura del sur. Y esto es la smoke house, que es donde se ahuma el pescado, que en este caso fue construida con la demolición de una autopista. Esto no es piedra, son trozos de hormigón, y utilizando las señales de tráfico para hacer la cubierta metálica. Esto fue el primer proyecto del Rural Studio del año, empezó en el año, los años siempre se cuentan cuando se termina el proyecto, en realidad era el curso 93-94, y por eso es el proyecto primero, que fue del 94. El segundo proyecto, la Butterfly House o Harry House, en la que ya se evoluciona un poco con el tema del porche, pero también es una casa que la mitad de los materiales salieron de construir la casa que estos señores vivían y que no tenía condiciones de habitabilidad. Esto fue el primer proyecto público. En realidad, los proyectos al principio se los inventaban los estudiantes, y esto fue uno de los proyectos muy bonito, pero fallido, porque los estudiantes querían construir en realidad es una cubierta, no es un edificio cerrado, es un pabellón, le llaman la Glass Chapel, la iglesia de cristal, pero está construido en un terreno privado, el señor lo cedió para construir, pero la comunidad nunca lo ha utilizado. Esto era la idea de que fuese la parada de autobuses donde los niños eran recogidos con estos autobuses amarillos que habéis visto en las películas. Si un día llueve, allí llueve bastante, pues se cobijan hasta que viene el autobús. Podía servir de capilla o podía servir de centro para que la comunidad se reuniese, pero como la comunidad fue un proyecto inventado, la comunidad no lo utilizó y prácticamente se ha ido deteriorando y no existe. En este caso, la cubierta se hizo utilizando las ventanas de los coches que había por el lugar, que aquí veis algunos, ¿no? Que estos no tienen ruedas, etcétera, etcétera. Pero ha sido un proyecto que al final fracasó porque para lo único que ha servido, por desgracia, es donde se iba a drogar. Hay un problema muy grave de droga y donde los jóvenes o no tan jóvenes iban allí a drogarse. Entonces esto fue una lección para el Rural Studio, porque ahora los proyectos los preparan los profesores, el personal del Rural Studio, se trabajan con la comunidad o con la entidad o grupo de la comunidad que está interesada en el proyecto, se estudia la viabilidad, que esté muy claro que cuando se abra hay alguien que lo mantenga, que lo gestione, etcétera, etcétera, para que el proyecto no muera solo. Entonces, estos ya son proyectos un poco más modernos. Esto es una iglesia que estaba cayendo a pedazos, la comunidad vino a pedir ayuda al Rural Studio, se desmontó toda la iglesia, se intentó aprovechar el máximo de material posible, y a partir de aquí se construyó una pequeña capilla provisional mientras no se terminaba de construir el proyecto, y evidentemente reutilizando todo el material y material nuevo se hizo esta capilla. Aquí podéis ver la escalera donde estaba situada la antigua iglesia, y esto es la nueva. Con una idea muy bonita cuando se ve en sección que el suelo de la iglesia está como en el suelo donde tus ancestros están enterrados, y desde la ventana se comunica visualmente el cementerio con la gente que está dentro de la iglesia. Esto es un proyecto diseñado y construido por 4 alumnos.
Este es un proyecto ya posterior, que también fue un proyecto muy clave para el Rural Studio, porque se aprendió que con proyectitos pequeñitos o intervenciones más pequeñas se podían hacer proyectos más grandes. Esto era un parque existente. En los años después de la depresión del 29, el gobierno de Estados Unidos, para dar trabajo, empezó a hacer bosques y parques en algunas zonas que necesitaban. Este parque se cerró sobre los años 70 y a principios del 2000 la comunidad quería reabrirlo, se hizo una limpieza, se descubrieron ciertas zonas que podían permitir proyectos, un sistema de caminos, etcétera, etcétera. Ya esta secuencia de 1, 2, 3, 4 proyectos que al final han configurado este parque que la gente utiliza y que también es otra cosa que muchos de estos proyectos lo que no se ve es que dan economía a la zona, sobre todo el último proyecto. Pero bueno, al menos que un parque se pueda visitar, quiere decir que hay gente que va. Entonces, el primer proyecto, esto es una imagen de la zona, es esta zona que hay aquí, todo esto es una de estas marismas, agua, etcétera. Entonces, aquí, estos son los estudiantes, con el grupo siempre se intenta que la comunidad esté toda representada, que no estén, porque en el fondo siempre hay al menos dos comunidades, la rica, la pobre, los blancos, los negros, etcétera, etcétera, para que los proyectos sean aceptados. Este es el grupo. Normalmente intentamos, los grupos se los montan los alumnos, pero intentamos que sean equilibrados. En este caso son 2 chicos y 2 chicas. Los 2 chicos ponen el músculo y las 2 chicas ponen el cerebro y así todo funciona. Las cosas allí hay un lujo que es poder, en la vida privada, en la profesión privada no lo podemos hacer, pero que puedes hacer test de mirar a qué altura puedes poner estas cubiertas, etcétera. Utilizamos los lugares como sitio de experimentar y probar. Y bueno, luego se hacen los dibujos, como todo proceso arquitectónico, de diseñar con los croquis, las secciones, las plantas, y luego los alumnos construyen y luego se inaugura y luego ya se pone en funcionamiento. El segundo proyecto fueron unos aseos. En realidad ellos estaban muy contentos con el proyecto que se había hecho y pensaban comprar unos aseos prefabricados y situarlos en el sitio que nosotros les dijésemos. Entonces se preguntó cuánto presupuesto hay para hacer eso y dije, bueno, pues con eso podemos también construir 3 aseos en los que no solo la gente va a ir al aseo a hacer lo que normalmente hacemos en los aseos, sino habrá gente que vendrá a mirar simplemente los aseos porque serán espectaculares. Entonces, esto es una zona que se inunda, por eso veis que hay muchas cosas que son plataformas o pasarelas siempre altas. En el pabellón también pasaba lo mismo. Hay momentos que todo se inunda excepto la plataforma de arriba. Entonces, cada uno de estos aseos tiene una relación especial con el paisaje, ¿no? Aquí ves el señor sentado o señora sentado en el retrete. Entonces, esta sería su vista mirando hacia arriba. Este es un aseo en el que hay unos brazos que abrazan un árbol. Esta es tu vista mientras estás sentado en el retrete, etc. El siguiente es un puente que unía un sistema de caminos a través de una especie de río o riachuelo que a veces sube mucho y no se puede cruzar. Es un puente construido en 3 piezas que las 2 finales se anclan en el terreno y luego se pone una en medio y que además el puente tenía que tener cubierta, con lo cual al final lo que hace la estructura es una cubierta de la cual cuelga lo que es el puente. Allí llueve mucho, entonces hay mucha gente que va a pescar y de repente se le pone a llover, pues al menos es un sitio de cobijo, incluso para gente que no vaya a pescar, si están en el parque y de repente les coge de sorpresa la lluvia. La pasarela casi queda así flotando, colgada del
del puente, porque claro, la cubierta en sí, ya simplemente con la cantidad de material, puede ser una estructura que es realmente la que hace la viga del puente. Y este es un proyecto que los estudiantes, en la parte de tesis que hacen, bien, era que uno de los, no le dicen deporte, pero actividades más en auge en Estados Unidos es la visión de pájaros. Entonces hay gente que se dedica a ver pájaros, de la manera que hay gente que se dedica a subir los 8000 de toda la Tierra, hay gente que se dedica a ver pájaros y tiene una lista de 100 pájaros y hasta que no los han visto todos no paran, y que era un negocio que iba en auge en Estados Unidos. Entonces los alumnos pensaban que si se podía construir una torre de pájaros para ver pájaros, la gente viene durante un fin de semana, con lo cual llevan algo de economía, ya que pondrán gasolina, se quedarán en un bed and breakfast, irán a comer al restaurante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se empezaron diseñando una torre, pero se dieron cuenta de que era muy complicado y que en cambio por $1 podías comprar esa torre que estaban en los parques o los bosques de casi todo Estados Unidos, que servían para vigilar los fuegos. Claro, los fuegos ya no había un bombero aquí arriba con unos binoculares y mirando si había humo en algún lado. Esto ahora se hace por satélites, por lo tanto ya no, estas torres son inutilizables. Por $1 es tuya, la tienes que desmontar y volverla a montar. Entonces los estudiantes hicieron un curso de desmontaje y montaje de torres. Se llevaron esta por $1 y la reinterpretaron y la hicieron accesible, porque si veis, estas escaleras son para bomberos que pueden subir rápido y bajo, pero esta es una torre donde un señor mayor, sin tener mucho miedo, pueden subir y bajar, y hicieron una pasarela para llegar a esta torre. Debido a la dificultad de llegar allí, los cimientos son con helical anchors, son como unos, ¿cómo se llama? Tirabuzones de metal que se anclan en el suelo y que evitan que la torre caiga. Este fue el proceso de montaje. Esta es la pasarela que te descubres en un momento después de haber cruzado este puente y al final llegas a la torre. Esta torre tiene, si no recuerdo mal, como unos 30-35 metros de altura. Es muy fácil subir, ahora ya está, hay barandillas, te sientes protegido, vas subiendo, tiene relación con el tronco, luego con las copas de los árboles, y cuando llegas arriba tienes la vista de todo el valle. Esto es ahora Newborn, el sitio, aquí veis adelante la Escuela de Arquitectura. Y aquí hay 3 proyectos muy interesantes, cómo esto ha ido cambiando y ayudando a la comunidad. El primero es la estación de bomberos. Evidentemente se construyó una estación de bomberos porque no había, pero lo que no se ve es que la gente no podía tener seguro de sus casas porque la estación de bomberos estaba en más de unas 15 o 20 millas, con lo cual estas casas de madera, si has de esperar que el coche llegue, cuando llega ya, por lo tanto, la gente no podía tener seguros porque o eran carísimos y no los podían pagar y por lo tanto no tenían seguro. Entonces la comunidad se juntó, fundó o creó un cuerpo de bomberos voluntario. Una subvención, les dieron un coche de bomberos fantástico, pero tenían que guardarlo en un sitio. Si estuviese aquí podríamos hacer un juego, pero no, ahora no estoy. La gran diferencia entre entre un coche de bomberos urbano y un coche de bomberos rural es que el coche de bomberos urbano no lleva agua, se conectan a las bocas de incendios. Los coches de bomberos rurales llevan un tanque de agua para poder apagar el fuego. Entonces estos coches en invierno se han de encerrar en un sitio que no baje la temperatura para que no se congele el agua, no de la cuba, que es muy grande, pero sí de los pequeños tubos y mangueras que van conectando, por lo cual si
ir a apagar un incendio con agua congelada no funciona. Entonces lo que la comunidad necesitaba era un hangar, no para gente, sino para camiones de bomberos que no llegasen a la temperatura de congelación. Entonces esta estructura que tiene también un altillo donde los bomberos se pueden reunir y es un poco como un invernadero que le toca al sol, se calienta también la solera y de esta manera se mantiene durante invierno la temperatura. Esto es la inauguración, esto es ya la visita a la vista interior. Repito, 4 estudiantes construyendo, diseñando y construyendo esto. A veces tiene ayuda de otros estudiantes o de alguien de la comunidad cuando necesita alguna cosa que no tienen, pero está construido por ellos, etc. Y esto lo que provocó es que la gente de la comunidad empezó a reunirse, con lo cual esto durante un tiempo era el sitio donde se votaba. Antes se votaba en un edificio que había al lado, que veremos luego. Y entonces la comunidad empezó a decir, necesitamos un edificio donde nos podamos reunir y entonces no tenían ni ayuntamiento. Entonces este proyecto generó esta necesidad, ya que como tenían un sitio para reunirse, y entonces la comunidad se puede reunir y esto generó el siguiente proyecto que está al lado. Esto de aquí es la estación de bomberos, esto es el ayuntamiento y creó este pequeño espacio urbano, como ¿no? En todo el mundo casi, cuando dice ¿dónde está el ayuntamiento? Pues está en la plaza, y aquí no hay plaza. Entonces, con la relación entre estos dos edificios y un pequeño cubierto para hacer barbacoas, se montó como esta pequeña plaza pública y es donde el ayuntamiento de Newburn está construido en madera, una pared de madera de 8 inches, que serían como unos 16-20 centímetros. Es un edificio que por el uso que tiene, estas son las pruebas de carga para mirar si todo funciona, etcétera, etcétera. Es un edificio que en realidad se utiliza poco, que se tiene que calentar y enfriar rápido cuando hay reunión, que es una vez a lo mejor al mes, con mucho 2, pero que luego no tienes que guardar el calor, el frío, porque luego no. Es decir, el primero era un edificio para camiones, este es un edificio para personas, pero para reuniones de 2 horas como mucho. Y esta posibilidad de que la gente se vaya reuniendo y pensando qué es lo que la comunidad necesita, esto es la sala de plenos, detrás hay el despacho o la sala del consistorio y luego hay Y esto generó la necesidad, la comunidad de tener una biblioteca. Una biblioteca en una zona rural en Estados Unidos no solo es donde puedes ir a buscar libros, es un sitio donde puedes acceder a Internet, si no la gente no tiene Internet. Si viajas por estas zonas hay unos letreros muy divertidos que ponen Fast Rural Internet. Internet de conexión rápida pero rural, ya quiere decir que no funciona, ¿no? Entonces, esto es el comité que se preparó, que sería el futuro, ¿cómo se llama? El board de la biblioteca, que empezó ya a preparar qué es la biblioteca, cómo se financiaría, cómo, etcétera, etcétera. Y esto es el edificio que se rehabilitó y amplió con una familia de allí que donó este edificio a la comunidad. Esto había sido el antiguo banco de Newburn. Se empezó reparando porque todo el suelo estaba podrido, porque los niveles de al lado habían ido subiendo, por lo tanto, debajo de la tarima de madera se había acumulado durante años agua, estaba todo podrido. Los estudiantes empezaron a hacer la investigación, la research de cómo tiene que ser una biblioteca rural, cuántos libros tiene que tener, cómo puede ser parte del sistema público de bibliotecas rurales de Alabama para así tener algo de subvención, porque estas cosas en las comunidades pobres, mantenerlas y que sigan funcionando es muy difícil. Entonces, la idea del edificio son los libros, ¿no? Un espacio lleno de libros. Entonces, desde fuera tú entiendes lo que era el viejo edificio, que era de ladrillo rojo, pero desde siempre se ha visto pintado de blanco. Y esto es la ampliación.
de manera que cuando entras dentro, aquí veis la Escuela de Arquitectura, nuestro almacén y ahora la biblioteca. Cuando entras y tienes la vista, lo que tienes es este gran espacio lleno de libros y estas pequeñas habitaciones que dan los distintos servicios. Esta especie de ventana gorda es la zona de juegos de los niños. Es una zona muy bonita que te relaciona con el jardín que hay al lado, etc. Y esto es el jardín donde a veces también se hacen cosas públicas, de presentaciones de libros, etcétera, etcétera. Esto es un proyecto para que veas que con piezas pequeñas se pueden construir estructuras muy grandes. Esto es una estructura que se llama lamela, que a partir de piezas de 1,20 m, 1,50 m, con una especie de encofrado deslizante que se guía en lo que será luego la cimentación del edificio, puedes construir relativamente grandes luces. Aquí veis el proceso de construcción. Esto es este encofrado que va deslizando aquí en lo que es la cimentación de hormigón. Y esto ya, cuando ya se saca fuera, y esto es el edificio. Los estudiantes construyendo. En el fondo es una gran cubierta. Esto es un centro de recogida de perros y gatos abandonados, que teóricamente por ley todos los condados tienen que tener un sitio y allí andaban por su casa. Entonces se ha convertido en un pequeño negocio que se autofinancia con la venta y mandar perros a Nueva York o a Seattle o donde sea. Y este proyecto es un proyecto que decía que es muy grande, que fue la lección aprendida en el otro parque, que ha durado pues como 12 años o más, con pequeños proyectos. Empezó con unos campos de béisbol y luego ha habido como casi 15 proyectos, algunas veces 2 en paralelo. Lo enseñaré así muy rápido, pero para que veáis un poco. Estos son la inauguración o los... El béisbol es realmente de las pocas cosas que une a las dos comunidades. Los colegios de niños juegan al béisbol. Esto es para niños, en realidad. Esto es la entrada. Hubo un proyecto que eran entradas, señalización, bancos, etcétera. Ha habido miles de unos aseos públicos también, que se utiliza el agua de la cubierta de un pequeño pabellón que estaba vacío. Entonces instalaron unos aseos detrás y esto es la recogida de agua de la cubierta. Se hizo un skate park gigante, viene gente de Birmingham, unas zonas de sombra porque muchos de los árboles que se plantaron no habían crecido aún. Y un proyecto muy interesante para mí, que el Rua Studio tiene oportunidades aquí, yo un poco no, bastante más joven. Tenían que hacer un parque, no es un parque, sino hay juegos para niños, y allí el cliente eran los niños. Entonces los niños querían dos cosas. Una nave de Star Wars y un laberinto para perderse. Supongo que para perder, yo no tengo hijos, pero imagino que era para perderse de sus padres, ¿no? Y escaparse. Entonces, a partir de aquí, en una de las correcciones vino un arquitecto, que en realidad no ejerce de arquitecto, pero tiene un negocio de importación de esencia de menta que viene de la India y vienen estos barriles y solo se pueden utilizar una vez. Entonces tenía un overstock de barriles. Digo, si queréis, os mando 200, los probáis y si queréis hacer algo, con que me paguéis el transporte. Al final se utilizaron 3.000 y pico de barriles, se probó cómo hacer estructuras, agujereándolos, pintándolos de colores, hacer vigas, etcétera, etcétera. Y se construyó este laberinto juego de niños que en el fondo aquí estamos estudiando pues maneras de hacer una viga, de soldar distintos, la deformación, por ejemplo, a través de cargarlo, etcétera, el proceso de construcción. Y esto es como la nave de Star Trek o de Star Wars a punto de despegar y los niños jugando. Es como un instrumento musical. Estos tubos también los niños pueden jugar. Hay columpios y hay juegos estándares que se han ido intercalando dentro de esta estructura.
hubo un proyecto de vegetación y ¿cómo se dice? Management del agua, ¿no? Que nos ayudó aquí Piet Udolf, el paisajista holandés, que es un sitio increíble y sobre todo en el otoño hay unos colores fantásticos. Esto es una de las pérgolas que antes habéis visto, en sistema de caminos, etc. Hay muchos más proyectos, pero no. Este quizás es el proyecto más grande que el Rural Studio ha hecho. Ya voy terminando. Que es un Boys and Girls Club, es un centro que acoge a los niños que los padres trabajan y por lo tanto, para que no estén en las calles abandonados haciendo cosas, un equipo de voluntarios los acoge en el autobús, los deja allí y entonces están allí jugando, los ayudan a hacer los deberes, etcétera, etcétera, hasta que los padres los vienen a buscar. Esto es, aquí también se trabajó mucho con los niños, los niños hicieron un dibujito muy bonito, la típica forma de una casa, un proyecto un poco estilizado venturiano, la pintaron de azul y aquí se quedó el color. Entonces una caja metálica que a medida que vas entrando todo el interior es de madera. Esto es el día de la inauguración, con las fiestas que siempre hacemos, aprovechamos para hacer fiestas. Esto es el interior, todo con el tablero OSB. Y el porche, porque es necesario que haya un porche, porque si no, cuando llueve los niños no pueden jugar. Y este era el proyecto que os decía del memorial porque Teresa Barros quería que la gente, los niños jóvenes que ahora no van a votar, pues supiesen que su abuelo o su tío abuelo había luchado y muchos ido a prisión o muerto por la lucha y los derechos de poder votar. Y hay no sé si sale en alguna foto, en realidad ellos tenían estas dos casas. Aquí es donde había estado escondido Martin Luther King. Entonces una casa era el museo, que no es realmente un museo, y la otra la parte de administración, etcétera, etcétera. Se amplió también se juntaron con un corredor que ahora veréis, y se limpió todo lo que eran añadidos y se hizo un añadido con una sala grande para hacer actos o hacer exposiciones de artistas locales. Y se accede por detrás, esto sería la entrada principal anterior, pero se accede por detrás por una especie de plaza de manera que todo el mundo, una plaza inclinada que sirve de rampa, de manera que todos son iguales, porque si empezamos ya en un museo que hace la lucha de la igualdad, pero los minusvales entran por un sitio y los minusvales por otro no funcionaba. Entonces esta era la antigua entrada y esto es la entrada ahora desde atrás con esta especie de plaza y el corredor que conecta los dos edificios, que hay una foto ampliada de la famosa marcha de Selma a Montgomery, como esta idea de juntar los dos edificios. Lo más interesante de este sitio, había muchos objetos que no tenían valor, nos ayudó de la Universidad de Alabama, tiene estudios museísticos a limpiar, pero estos son fotos de toda una pared que va hasta el final de la sala, de la gente de Greensboro y de la zona que luchó en los derechos civiles y con la misma foto parecida que os enseñaba antes, del día en que estaban detenidos. Yo me acuerdo estar allí un par de veces y venir familias, ir a verlo, y un niño pequeño dice, este es mi tío, ¿qué hace aquí? ¿No? Entonces yo creo que esto fue muy importante, fue lo que la señora Teresa Barros buscaba, ¿no? De que los niños que ahora nos conocen a lo mejor toda la historia, entendiesen la historia y hiciesen este esfuerzo de ir a votar. Esto es la ampliación con esta sala. Esto es un proyecto hay un doctor por allí que se ha convertido en el doctor de la zona rural, que ayuda sobre todo a mujeres mayores con problemas de demencia mentales a
porque las minorías nunca están tratadas de problemas mentales que a lo mejor son muy fáciles de arreglar. Entonces él tenía compraba casas o alquilaba casas y ponía a la gente en sus habitaciones, pero claro, no era un edificio diseñado para lo que él hacía. Entonces, en el fondo, esto es una casa grande en la que pueden compartir cocina, sala de estar, pero que luego cada uno tiene un pequeño apartamento, pequeñito, con su habitación, se puede cocinar y uno decide la relación que quiere tener con los otros habitantes de este complejo, si se quiere relacionar o no, dependiendo de su estado. Este es el proyecto. Se construyó solo la mitad de las 6 unidades, solo 4, y la parte común de momento no se ha construido hasta que no haya más presupuesto. De momento la parte común es este porche. Y esto es esta especie de sitio donde tú te lo puedes transformar en tu habitación con tu cama o utilizarlo como un sitio de estar, etcétera, etcétera. Y esto es el último proyecto en el que yo estuve involucrado, que es la rehabilitación de un edificio que había sido ayuntamiento y la sede de un doctor para la comunidad. Era un sitio que la comunidad quería preservar los 4 edificios que quedaban. 3 están en uso, pero este no tenía. Y entonces una parte de la comunidad se organizó para que la comunidad lo activara y cada uno aportase su conocimiento para ayudar, que sabe cocinar o que daba clases de música, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un proyecto que hay una pequeña ampliación con un porche hacia atrás, el jardín también es parte del proyecto y con una simple cajita que tiene la entrada, los aseos y el pequeño servicio que se necesita, se puede utilizar para muchas cosas, incluso se alquila para eventos, fiestas, bodas, de manera que la comunidad también tiene un pequeño ingreso. Esto es como estaba el edificio. Todas las vigas estaban podridas, entonces se reutilizaron las vigas a partir, tanto las del suelo como las de arriba, a partir de solaparlas y sacándole las partes que no estaban en condiciones. También aquí hay la prueba de carga con cubos llenos de agua. Y esto es el día de la inauguración. Este es el edificio que parecía que iba a desaparecer y lo querían mantener con estos otros, que era el único sitio que tiene un poco de carácter semi-urbano. Y muy rápidamente, porque prefiero ya hablar, ese tema de las viviendas, que es como empezó el Rural Studio. En Alabama hay una cantidad importante de gente que vive en casas móviles, o las que habéis visto antes que no son móviles, pero si viene el viento también se mueven, como esta. Y entonces, esto es un proyecto muy ambicioso porque es un proyecto que puede aplicarse a toda la zona sur-este de Estados Unidos de vivienda, que puede afectar a casi 15 millones de personas. Es esta zona porque culturalmente, climáticamente, etcétera, etcétera, es muy parecido. Y se llama las casas que valen $20.000. Esto empezó en el 2004, me parece, a partir de un programa que existía a través del Departamento de Agricultura, o del Ministerio, allí se llama Departamento, aquí lo llamarían Ministerio de Agricultura, de ayuda a la vivienda rural, en que se daban unas subvenciones, pero nadie aplicaba estas subvenciones y se estudió por qué, porque lo único que te ofrecían eran unas casas que valían $80.000, más grande de lo que normalmente necesitan. Y entonces, básicamente la idea viene al revés, de decir, la gente pobre vive de un subsidio que dan diferentes organizaciones. Hay una cosa como que se llama el Social Security,
o distintos departamentos. Entonces, bueno, si una persona con unos ingresos de 600 al mes y necesita tanto para vivir, ¿cuánto les sobraría para pagar la hipoteca? Entonces, si les sobraba, me parece que eran $100 o no sé cuánto eran, no me acuerdo los números. Estos 108, haciendo el número al revés, esto podía acceder a una hipoteca de $20.000. Es decir, ¿se puede diseñar una casa por $20.000? Pues no lo sabemos, pero se puede probar, ¿no? Entonces, a partir de aquí se empezó este proyecto, se llama las 20K, que también implicaba que en un equipo de 4 personas, que es una persona que sabe un poco, como el capataz, y 3 personas se puede construir, que se podían llegar a construir unas 15... Xavi, perdona, se ha cortado hace un ratito cuando estabas poniendo la imagen de inicio, la de los datos. De la casa Ahí. Vale. Bueno, estos eran los datos y lo que sobraba era esto que decía. ¿El sonido lo habéis oído? Nada. Bueno, la idea era, es decir, como había un programa a través del Ministerio de Agricultura de ayuda a las zonas rurales para vivienda y nadie aplicaba, se miró por qué, no pedían la gente, se vio que las viviendas que podían comprar eran de $80.000 o algo así. Entonces se empezó al revés. ¿Qué podría una persona viviendo con alguno de los subsidios llegar a poder pagar al mes de hipoteca? Entonces este número mágico, que eran 108 dólares, era lo que daba luego, haciendo la ecuación al revés, 20.000. ¿no? Y aquí se empezó a hacer la pregunta, ¿se puede diseñar una casa que valga $20.000? También teniendo en cuenta que la mano de obra que la fabricaría era de allí, que los materiales eran locales, lo que se encuentra en las tiendas de allí, algunas son multinacionales como Home Depot, pero que en los pueblos también hay mucha madera. Madera en Alabama es de las pocas cosas que produce. Y con todo un equipo de 4 personas podía llegar a construir, me parece que eran 12 o 14 al año, con lo cual 4 familias podían tener un ingreso en un sitio que no hay trabajo, que hay mucha gente que no tiene trabajo. Y a partir de aquí se empezó, ¿no? y se empezaron a hacer muchas pruebas, pero las pasaré volando, no todas, porque además con materiales pues más baratos, pero a la gente no les gustaba, siempre se intentaba aprender de cada uno para ir haciendo nuevos experimentos. Y al final de todos estos hubo 4 que se les llaman, ¿cómo les llamamos? Ya no me acuerdo. Que son unos prototipos que ahora una entidad que depende del Rural Studio, pero que no es Rural Studio, está manejada por profesionales y profesores, etcétera, etcétera, se llama Front Porch Initiative, las está poniendo en el mercado. Ahora ya no valen los 20.000 porque todo esto ha cambiado, etcétera, etcétera, pero así es como empezó este estudio al final era muy preciso, pues cuántas ventanas se ponen, qué tamaño tiene la ventana, porque esto afecta al sistema constructivo. Si ponemos los stats, que son los elementos verticales de la construcción del wood frame, a cierta distancia, entonces no tienes que hacer malabares para poner una ventana, porque se puede inscribir entre medio, etcétera, etcétera, ¿no? Que tuviesen buenos aislamientos y bien construidas, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de casas que todos tienen solo una habitación, una sala de estar, comedor y un baño, que es son o gente soltera y mayor o parejas mayores, que son las que necesitaban más vivienda en esta área. Cada uno se bautizaba con el nombre de la persona que se le regalaba la casa, con distintas tipologías. Incluso ya se empezó a estudiar qué pasa cuando las empiezas a combinar. Y aquí enseñé muy rápido. Bueno, esta es una que tiene una rampa interior, de manera que casi no se ve desde fuera, no hay el estigma de la persona que vive aquí es un minusválido. Ya luego se empezó a hacer viviendas de 2 habitaciones.
Luego se hizo un estudio de cómo el dibujo del diseñador y el dibujo de cómo realmente la gente vive. A partir de aquí se empezaron a cambiar algunas de las medidas, etcétera, que se estaban estudiando, de manera que la gente pudiese habitarlas de la manera que allí la gente habita. Aquí se notó, por ejemplo, que había, y esto es una cosa importante para el siguiente proyecto, una silla de ruedas. Allí hay mucha gente con problemas de diabetes que al final no pueden andar o acaban perdiendo alguna pierna. Entonces, este fue el proyecto resultante. Una cosa, por ejemplo, que ellos nunca ponen, lo que los arquitectos hacemos a veces, los sofás flotando. No, ellos siempre los ponen. Entonces, se llegó a diseñar como unos módulos de cómo la gente los amoblaba, que era muy parecido, como un Nefer, pero no de medida solo del sofá o de la mesa, sino de cómo la gente había llegado a amoblar sus casas, ¿no? Y a partir de aquí se diseñó esta casa, que tenía en este caso 2 habitaciones. Luego, esto es una casa que ya empezamos a experimentar si solo mirando el precio de la hipoteca, si podíamos incrementar el precio de la hipoteca disminuyendo el precio del coste de mantener. Es decir, que si ahorrabas $5 en electricidad porque tenía más aislamiento o más no sé qué, pues eso servía de manera que a largo plazo ahorrabas dinero. Entonces, por cada dólar que se ahorrabas en mantenimiento de la casa, tenías $200 más de construcción. Que, bueno, que parece muy poco, pero en una casa de 20.000, que luego no son 20.000, pero lo que sea, es un tanto por ciento bastante elevado. Y esto es una casa que salió a partir de aquel dibujo que os enseñaba antes, que había la silla de ruedas. En la siguiente visita ya había una cama en la sala de estar y entonces se diseñó una casa con puertas grandes de manera que tú podías tener esta persona estaba en una cama de hospital, digamos, ¿no? Una cama de hospital que son más gordas, etcétera, etcétera, de manera que esta persona que ahora estaba, en vez de encerrado en su casa, dijo, no, yo me encierro menos en la sala de estar, y ya está, pero que en este caso, pues ella pudiese estar en la habitación, en la sala de estar o incluso en el porche. Y este ya, que es el último, es otro estudio de cómo las casas pueden crecer, de manera que muchas casas allí empiezan con esta especie de cuadradito, con una chimenea, que aquí se ve un poco en esta, y luego a medida que van necesitando van creciendo. Lo mismo pasa en las mobile homes, que son largas y estrechas, pero luego tienen complejo de casa y se les van añadiendo cosas, con lo cual las cubiertas al final no funcionan y es por donde acaban de deteriorarse todas estas casas, porque las estás añadidos con cubiertas y entonces la idea final era una casa que se montaba debajo de una gran cubierta que ya estaba montada, de manera que luego podía ir creciendo de maneras distintas y tener diferentes programas. Vino la pandemia y aquí se nos acabó este experimento. Y siguiendo con esto de esta organización que se llama Front Porch, no solo es la parte de proporcionar dibujos a la gente para que se los pueden construir. Estos son dibujos de alumnos, que es lo que ya decía antes, de diseñar el proceso constructivo. Aquí explica lo que se hace, cómo se hace, el número de personas, el número de días y los instrumentos que vas a necesitar, etcétera. Entonces, los alumnos son muy conscientes de todo eso y a partir de aquí se empezó a diseñar como un catálogo de IKEA de un manual para construirte tu casa de 20.000, que ya no sé, sigue quedando el nombre de 20K, pero ya no valen 20.000. Pero que tú mismo, con tus amigos, etcétera, o con la comunidad, puedes llegar a construir estas cosas. Bueno, aquí lo dejo, aquí es donde se cuece todo, esto es nuestra escuela, y como he dicho antes, Intans, hay unos libros que tenéis fuera, yo no sabía que ya los teníais, si queréis más información. Vale, ya está. ¿Preguntas? Sí, sabe, mientras que no, bueno,
tendrán que acercarse aquí para hacer preguntas. Yo quería que les explicases cuántos profesores sois, que habéis tenido colaboraciones muy importantes, alguna la habéis comentado, pero no solo para temas de paisaje, sino también de estructura, y lo que comentabas ayer, ¿no? Que también la búsqueda del patrocinio, del dinero. Sí. Bueno, profesores, en realidad, profesores. ¿Me oís o no? Sí. Profesores hay dos. Uno que da el tercero y uno que da el quinto. Antes había tres durante un periodo porque teníamos este programa de máster, que también había un profesor que daba el máster. Entonces, luego lo que hay es mucho personal que no es profesor, que se le llaman técnicos o no sé qué, porque claro, construir todo eso requiere de un soporte. Claro, en el Rural Studio hay camiones, bueno, pick-up trucks de estos, hay coches, hay una Bobcat, hay mucha cosa, ¿no? Entonces, esto es un grave problema, no, es un problema que ahora con menos financiación, claro, la educación de un trimestre o de un año académico de un estudiante del Rural Studio vale 5 veces más que el que se queda en Auburn, porque hay una gran cantidad de otras cosas que van pasando, ¿no? Entonces, y esto ha llevado problemas incluso dentro de la universidad. El Rural Studio en ciertos momentos se autofinancia con donaciones, pero a veces no llega, todo por un lado. Pero hay mucha más gente implicada que la de los 2 o 3 profesores. Hay todo un equipo de gente, desde un cocinero que cocina para los alumnos, hay un huerto que se genera comida para los alumnos, es decir, que hay una persona que cocina, hay un señor que se encarga, hay una persona que hace todo el tema de contabilidad, hay un técnico que hace algunas cosas importantes que tienes que hacer, como la conexión final de eléctrica no la puede hacer un alumno, la tiene que hacer un profesional. Entonces hay toda una serie hay unos chicos que son exalumnos del Rural Studio, que son instructores, ahora me ha salido el nombre, que hacen más el día a día de ir siguiendo todas las obras que a veces en algún momento pues pueden haber 4 o 5 obras en marcha, ¿no? Entonces, implica no solo los profesionales, un extra personal. Luego hay un círculo de colaboradores que, bueno, yo empecé como visitante, les llamamos los sospechosos habituales, ¿no? Que cada uno viene más o menos en un momento dado, porque uno es bueno haciendo detalles, etcétera, que son arquitectos americanos, vienen Todd Williams y Billy Sheen, no sé si los conocéis, Marlon Blackwell, Dan Wheeler, el Bill Bruder, un arquitecto de Arizona, etcétera. Gente que conoce el Rural Studio, que quiere colaborar y viene de vez en cuando a hacer críticas y ayudar, etcétera. Luego, luego hay lo que le llamamos consultores, que ya son gente que viene más a menudo y que están un poco siempre dispuestos. Yo empecé como visitante, rápidamente me convertí en consultor, quiere decir que los alumnos, tú vas allí, yo iba una vez al mes al principio, una vez o 2 veces al mes, pero los alumnos están en contacto contigo, ¿no? Te llaman yo en aquel momento vivía en Chicago. Entonces había 3, uno de estructuras, uno para todo el tema energético, etcétera, etcétera, que era el director de Atelier 10 en Nueva York, y el de estructuras es un ingeniero de Chicago también. Pero el estudio tiene mucha relación con Chicago por muchas razones largas ahora de explicar. Y ya está, porque toda esta serie durante unos meses, cada semana viene un visitante de estos y hace una review y colabora con el estudio, etcétera, etcétera. Luego los estudiantes, claro, el Rural Studio es más conocido,
y los estudiantes pueden recaptar, pues pueden recaptar dinero. Esto es más difícil a veces, pero sobre todo lo que pueden es tener donaciones de materiales. Entonces, hay un departamento dentro del Rural Studio de comunicación que esto se ha ido montando con el tiempo, de que el Rural Studio es conocido, salen revistas y libros, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas empresas que donan material gratuitamente. Entonces, el alumno prepara unos dossiers que incorpora un dossier estándar ya de lo que es el Rural Studio, de lo que ha hecho y de su proyecto. Y entonces con eso consiguen donaciones y realmente muchos equipos que para uno de esos proyectos han recogido pues $150.000, por ejemplo. Los proyectos empiezan con un dinero para empezar, que normalmente son como unos $40.000 que vienen de donaciones o con a veces, por ejemplo, en el proyecto ese el último que he enseñado del doctor que hacía esto o el otro de la comunidad, que tenían una fundación de amigos de Fonsdale, que era el pueblo donde se hizo, pues en este caso el Rural Studio puso 30 y los otros 30 más para empezar. Y a partir de aquí, claro, a los alumnos se les dice, bueno, si tú diseñas una cosa que vale 1.000.000 y has empezado con 60, te faltan 940.000. Ya te apañarás. Si haces un proyecto que vale 150, por decir algo, solo te faltan pues 90, ¿no? O lo que sea la diferencia, ¿no? Entonces, que son muy conscientes de lo que pueden hacer a partir de, obviamente, pensar lo que diseñan y de las posibilidades que tienen de conseguir estas cosas. ¿Queréis preguntar alguna cosa? ¿Me queréis acercaros? Estoy en Barcelona, no contamino, es decir, que podéis venir. Sí, no sé. Hola. Hola. Aquí, ¿no? Hola, Xavier. Hola. Bueno, estás bien, ¿no? Estoy bien, pero tú no eres estudiante, ¿no? No, yo Director sí, de la escuela. sí, soy estudiante, sigo estudiando todos los días. Esto es bueno, sí, no, pero ya parecía que no, por la edad no. Bueno, soy profesor y como dijo Carlos, sí, dirijo esto. Mira, muchas gracias por estar ahí, aunque, bueno, hay un montón de cosas que preguntarte y que te quedan emplazadas para un segundo momento en el que vengas, ¿no? O sea, Vale, esto no va a acabar aquí. No. Como te decía, se nos ocurren millones de cosas que preguntarte y parto de una declaración, y es que yo soy, bueno, me autodeclaro arquitecto y ciudadano arquitecto por encima de todo, ¿no? Ya ves por dónde voy. Es decir, el día que descubrí que Samuel Mockbee definía a la gente a los arquitectos con preocupaciones sociales como ciudadanos arquitectos, dije, hostia, ahí estoy yo, en ese grupo. Bueno, una vez que hablé de mi libro y de manifestar mi admiración y emoción por todo lo que hacéis y has explicado ahora, quiero hacerte solamente una pregunta, que es que he visto que el alumnado en su mayor parte, al menos tal y como se ven en las fotografías, pues étnicamente no se corresponde con lo que hay con la base social que hay en Alabama, ¿no? Entonces eso me choca, me hace pensar en voz alta si existe algún mecanismo para evitar eso, para de alguna manera buscar el empoderamiento de la propia comunidad formando arquitectos de su propia comunidad, o si estoy equivocado radicalmente. No sé, es una de las muchas preguntas y te lo digo como, bueno, pues por no quedarme callado casi. Bueno, es una muy buena observación. Bueno, y esto del ciudadano educando, nosotros decimos educando al ciudadano arquitecto, ¿no? Me acuerdo que hice una hace justo
cuando terminaba la pandemia, el departamento de filosofía de la universidad, que hacía un congreso, me invitó a hablar del Rural Studio, y el profesor, que era el director de la Escuela de Filosofía, que nos habíamos conocido durante la pandemia por cosas y nos hemos hecho amigos, después de la conferencia con mi mandó y me dijo, estamos pensando de hacer el ciudadano filósofo también, porque esto me parece muy, muy importante. Respecto a tu pregunta, es verdad, incluso en la foto el chico negro que había no es de Alabama, es de Chicago, es decir, que se vino a estudiar al sur porque quería estudiar en Alabama. Yo creo que es un problema muy complejo. Que se tiene que, bueno, que la explicación viene por muchos lados. Yo antes de estar en el Rural Studio estaba en Chicago, que también es una ciudad con una mayoría, una gran población, la verdad que es un 15, entre un 15 y un 20% de población negra. La universidad donde daba clases era la pública, la UIC, no la IIT del MIES, que es para ricos. En la universidad sí que había bastantes estudiantes negros, pero menos, muy pocos, en la disciplina de arquitectura. Por la razón que sea, esto no lo sé. Sí que hay mucha población. Cuando te paseas por el campus en Auburn, sí que también ves población negra, bastante. Probablemente no representando la demografía, pero sí que en el campus ves, pero estudian otras cosas. No arquitectura. Esto no lo sé. Es verdad que también hay un problema en Estados Unidos de cómo se financia la educación pública, la elemental y la de high school, que se financia con el impuesto de los bienes inmuebles, es decir, lo que cada uno paga de tener propiedades. Pero se paga, digamos, esto es como se financia la educación básica pública, pero por distrito. Es decir, no toda la de Chicago se pone en un bote y luego se divide por... Hay 10 distritos, pues aquí hemos recogido tal. No. Cada distrito recoge la suya y utiliza la suya. ¿Qué quiere decir? Que en un barrio pobre los impuestos por propiedad son muy bajos, y los barrios ricos, los impuestos de propiedad son más ricos, son más grandes. Por lo tanto, los barrios ricos tienen buenas escuelas públicas, los pobres no. Yo creo que a partir de aquí ya se puede a lo mejor empezar a entender algunas cosas. En realidad, también hay pocos despachos de arquitectura que los partners o los dueños son gente de color, digamos. Supongo que la gente... Yo creo que la profesión se ve como una profesión de ricos, ¿no? Para dar servicio a la gente rica. No lo sé, pero sí es verdad, en todos Estados Unidos la proporción de estudiantes de arquitectura negros es muy baja. No sé si he contestado tu pregunta o he especulado un poco. No, bien. Agradecido por salir airoso de esta pregunta tan difícil que te he lanzado. Bueno, muchas gracias por la respuesta y una vez más por estar aquí, por estar ahí. A ver si hay más preguntas en la platea. Sí. Yo tenía curiosidad Acércate. Ven. Tienes que acercarte a este aparato. Ahí. Por aquí ya te oigo. Ahí te ves. Yo era para preguntarte acerca de... Hola. Tú sí que eres estudiante, ¿no?
Sí. Menos mal, vale, ahora vamos bien, venga. Para cómo se establecen las dinámicas grupales dentro de estos proyectos. Es decir, al final son proyectos que están abarcando un montón de cosas y un montón de disciplinas distintas dentro de pues algo más relacionado con el diseño, con la estructura, la materialidad y cómo se construyen estos espacios y cómo se enseña este tipo de dinámicas a los estudiantes, en plan, a los estudiantes de tercero y a los de quinto que llegan para hacer este tipo de proyectos. Es una buena pregunta. Es muy distinto el curso de tercero que el curso de quinto, porque el grupo de tercero son 15 alumnos, pongamos 10, es igual. Entonces, se organiza un poco, porque están haciendo todos un proyecto juntos. Y si ya es difícil hacer un proyecto entre 2 o 3, imagínate entre 10. Entonces, parte de lo que intentamos que hagan allí es discutir propuestas y analizarlas entre todos, que al final la propuesta no sea la tuya o la mía o la que sea, ¿no? De manera que es una manera de aprender a tomar decisiones de proyecto a partir de discusiones, ¿no? Entonces, ahora pongamos los proyectos que hacen los de tercero. Últimamente lo que hacíamos era coger una de estas casas ya diseñadas y adaptarlas a un cliente en especial. Estas casas se han diseñado sin cliente, son genéricas, y hacerles algunas modificaciones a través de lo que hemos aprendido. Incluso el primero que yo hice fue 2 casas juntas, entonces teníamos que escoger 2 de las 4 prototipos que tenía. Entonces montamos el estudio con equipos y incluso la foto que habéis visto con todo de maquetillas pequeñitas era eso, ¿no? Entonces era una discusión acerca de, bueno, a ver, ¿qué pasa si lo hacemos así, así o así, ¿no? Y que al final la decisión se tome entre todos. Es un poco como lo que pasaría en un despacho profesional, que hay varias gente trabajando en el mismo proyecto, pero probando cosas distintas y luego se cuelgan y se discuten. Esto es un poco cómo funciona no votamos, es decir, me gusta esta, no, se decide al final qué camino seguir. El tema del quinto año es mucho más complejo porque los alumnos empezamos el curso con pongamos los 12 alumnos y entonces, por un lado les decimos, tú olvídate de quién es tu amigo ni de un equipo de 4 preconcebido. Y hacemos unos workshops con algunos de estos visitantes que vienen en la que hacemos cosas distintas. Analizamos, por ejemplo, el lugar de los 3 proyectos que se van a hacer. Hacemos intervenciones en el lugar, se habla de todo eso. Si hay un proyecto que tiene un tema estructural, pues viene el señor que nos ayuda, el consultor que nos ayuda con el tema de estructuras y hacemos cosas. Es decir, de manera que todo el mundo conoce el proyecto, los 3 proyectos que se van a hacer. Y entonces, a partir de aquí, se les dice a los alumnos, bueno, ahora os tenéis que dividir en grupos y vosotros hacéis los grupos. Se les dice que lo importante es hacer equipos equilibrados. Si aquí ahora vamos a jugar a baloncesto y hay 5 de bajitos y 10 de altos, se ponen todos los altos juntos, no va a funcionar. Lo que tú decías, hay gente que es mejor organizando, hay gente que es mejor hablando, explicando el proyecto, hay gente que es mejor o está más interesada en los temas técnicos, porque aquí se van a hacer muchas cosas, ¿no? Es decir, se va a controlar durante la construcción el presupuesto, el dinero, con los consultores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un día en que les decimos, bueno, ahora ya sabéis los proyectos, os tenéis que, como grupo, dividir en grupos y discutirlo entre vosotros. Y la verdad es que, salvo contadas excepciones,
funciona muy bien. Y luego, una vez han decidido los equipos, nos lo tienen que contar a nosotros. Nosotros quiero decir los profesores, las razones por qué han decidido hacer este equipo, el otro. Y finalmente nos reunimos individualmente con cada alumno para que no haya uno que es el patito feo y se le ha tocado este grupo y yo no quiero, etcétera, etcétera. Era un proceso largo en que, bueno, pues a veces enfadan, a veces lloran, a veces hacen cosas, pero al final salen unos equipos que funcionan. Luego, como todo en la vida, pues es muy complicado porque en la parte proyectural es más fácil. La parte de obra a veces es más compleja porque el que trabaja más o el que trabaja menos, el que no quiere trabajar durante el fin de semana y los que sí quieren, etcétera, etcétera. Pero en general funciona. El número de 4 viene, en realidad para hacer un proyecto 3 sería mejor, pero para obra es mejor 4 porque hay muchas cosas en la obra que se hacen entre 2. Desde coger un tablón largo, pues uno no apunta en la otra, a que uno aguante una cosa y el otro atornilla, etcétera, etcétera. Entonces el número 4 es muy importante para la obra. Y luego, en general, la gente al final, pues bueno, cada uno se va especializando, toma riendas del tema que le interesa y ya está. Muchas veces no funciona, esto ya lo ves. Y al final 4, tomar decisiones 4 cuando están empatados siempre 2-2 es muy distinto. A veces los proyectos no avanzan, ¿no? Entonces tienes que inventarte algo para que el proyecto avance. Pero bueno. Muchas gracias. De nada. Xavi, sí. Nos estamos quedando sin gente porque bueno. Hay una costumbre de comer y se nos ha ido la gente. Lo que estamos diciendo es que posiblemente, bueno, tenemos que buscar la fecha para que estés aquí y para poder completar la charla. No se lo creen, pero queda mucho por contar. Entonces, pues queríamos confirmar eso, que nos tomaremos ese vino aquí y algo más, ¿no? Perfecto. Entonces nos veremos con él, que yo creo que se ha quedado todo el mundo con buen sabor de boca y vamos hablando de fechas, ¿no? Muy bien, ningún problema. Yo encantado y, bueno, aparte de venir a veros siempre será un placer. Mil gracias, a no ser que alguien quiera decir algo más. Nos vemos pronto. Muy bien. Recordar que la semana que viene Julián Salas, ¿vale?